Remevet presenta. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecer a Henry y a Alexandra por haber programado este congreso. Es un orgullo para mí estar en Colombia, mi país. Como mencionaron anteriormente, soy graduada de la Universidad de La Salle y es muy gratificante ver cómo la neurología veterinaria empieza a tomar forma en Latinoamérica. Hoy voy a hablar sobre convulsiones y por qué es importante considerar convulsiones en el paciente veterinario. En neurología veterinaria se ha establecido que la incidencia de la población canina puede presentarse hasta en un 5% de los casos con una historia de convulsiones. Igualmente, en la población felina, pueden haber pacientes que vienen a consulta neurológica y se aproxima que es el 2% de la población felina, un poco más bajo que en la población canina, pero este concepto está cambiando a medida que el tiempo pasa. Las convulsiones son un signo clínico que puede causar un impacto significativo en la vida de la mascota y importante impacto financiero en el mantenimiento de la mascota por parte del propietario. Esto es especialmente cierto cuando tenemos convulsiones repetitivas y casos de epilepsia donde el paciente va a ser tratado de por vida. El pronóstico cuando se trata de convulsiones puede ser reservado a malo, especialmente cuando las convulsiones progresan y no hay respuesta al tratamiento. Sin embargo, hay pacientes que se presentan con convulsiones que pueden tener un pronóstico muy favorable. Entonces es bien importante tratar de determinar qué tipo de paciente tenemos y tratar de hacer lo mejor por ese paciente para que esté en el rango de pronóstico positivo. Causas de convulsiones. Me gusta considerar esta clasificación de causas extracraneales, intracraneales y epilepsia idiopática porque considero que es una clasificación práctica en cuanto a la práctica clínica. Las causas extracraneales en general tienden a ser menos comunes que las causas intracraneales y la epilepsia idiopática. Dentro de esta categoría encontramos convulsiones por hipoglicemia, que normalmente se presentan en el paciente joven que no ha desarrollado las enzimas metabólicas apropiadas y tiene episodios de hipoglicemia. Normalmente se ve esta condición en razas como el Yorkshire Terrier, el Chihuahua, o hipoglicemia también podemos observar en pacientes con insulinomas, que tienden a ser pacientes de edad avanzada, con un cuadro clínico un poco insidioso, donde las convulsiones generalmente no son generalizadas al principio, sino que empiezan con tremores faciales que van a progresar, o el paciente tal vez a veces se presenta por intolerancia al ejercicio y dificultad en la mañana cuando todavía no ha sido alimentado. Desórdenes del hematocrito, anemia y policythemia vera son otras causas extracraneales que deben considerarse. La policythemia es más común en la práctica clínica en felinos que en caninos. Shunt portosistémicos, y es importante considerar que para los shunt portosistémicos, cuando tenemos un paciente neurológico que convulsiona debido a un shunt portosistémico, en la historia clínica ya han habido otros factores que van a indicar que muy probablemente este es un buen candidato para tener un shunt portosistémico, porque tiende a haber cambios de comportamiento severos, tienden a marchar en círculos, salivación excesiva, ceguera, y estos comportamientos se tienden a exacerbar después de que el paciente es alimentado. Entonces, a pesar de que en la mayoría de los textos las convulsiones se relacionan con shunt portosistémicos, en realidad clínicamente es un signo que vemos más cuando el shunt se ha corregido quirúrgicamente y es una complicación postquirúrgica que un signo clínico que nos permita llegar al diagnóstico. Toxicidades, bien sea toxicidades con organofosforados o otras sustancias, o predisposición de pacientes a tratamientos normales, drogas como la enrofloxacina, que en algunos casos puede causar reacciones individuales y vamos a ver convulsiones. Falla renal y hepática, normalmente estas condiciones van a causar convulsiones solamente en casos muy severos. En cuanto a la segunda categoría, considero que
tal vez tenemos nuestra población canina dividida en un 40 y 30%, el 70% está en estas dos categorías, causas intracraneales y epilepsia. Entre las causas intracraneales reconocemos los tumores cerebrales, siendo los meningiomas los más comunes, pero también observamos linfomas y gliomas con cierta frecuencia, accidentes cerebrovasculares que gracias a las nuevas ayudas diagnósticas se están empezando a reconocer más claramente, inflamación, bien sea de las meninges o del encéfalo, anormalidades congénitas como la hidrocefalia, la holoencefalia, la lisencefalia y desórdenes metabólicos. En cuanto a la epilepsia idiopática, podemos considerar que esta es una categoría única en el sentido que la presentación clínica es bastante diferente. Los episodios tienden a ser inicialmente entre la edad de 1 y 5 años. Normalmente existe una patología microscópica, lo que quiere decir que nuestras pruebas diagnósticas van a ser normales y normalmente vamos a llegar a ese diagnóstico por exclusión. Si hacemos una resonancia magnética, un líquido cefalorraquídeo, normalmente el paciente que es epiléptico, idiopático o primario va a tener pruebas diagnósticas normales. Y el examen neurológico tiende a ser normal entre los episodios convulsivos. Lo más importante como médicos veterinarios es preguntarnos cuándo comenzar, cuándo parar y qué terapia queremos usar cuando vamos a tratar convulsiones. ¿Cuándo comenzar? Es la primera pregunta importante que hay que responder y debemos considerar detalladamente los eventos, confirmar la presentación de estos eventos. Aquí tenemos ejemplos de eventos focales. El primer video es de un Airedale Terrier, perdón. El primer video es de un Airedale Terrier que se presenta al servicio neurológico después de 7 días de comportamiento de tremores faciales, que son leves y que se enfocan principalmente en el área de la mandíbula. Y en este caso, los propietarios de esta mascota creían que el perro estaba tratando de sacarse algo de la boca, que tenía un pedazo de pelo entre la lengua, y después de que el comportamiento no cesó, después de 7 días deciden presentarlo para evaluación. Este es un ejemplo típico de evento focal. El siguiente video corresponde a un paciente de 1 año y medio de edad, y podemos ver que el evento focal es un poco más generalizado. Hay constante parpadeo, salivación excesiva y muchas más claras contracciones faciales que cuando se compara con el Airedale Terrier. Este paciente en particular progresa de tener eventos focales a convulsiones generalizadas en un corto tiempo. Este era un Golden Retriever de 1 año y medio de edad que se presentó al servicio neurológico inicialmente porque había pérdida de visión. Inicialmente fue presentado al servicio de oftalmología y diagnosticado con neuritis óptica. Después de haber realizado las pruebas diagnósticas se comprobó que el perro tenía una encefalitis por blastomicosis y desafortunadamente el pronóstico fue reservado y decidieron hacer eutanasia. El siguiente video es un ejemplo claro de cómo la historia clínica es de suma importancia cuando estamos evaluando al paciente neurológico. Este es un labrador de 4 años de edad que iba al trabajo todos los días con su dueño. El dueño trabajaba en construcción y él reportaba que el paciente tenía episodios donde caía en recumbencia lateral en la parte de atrás del camión y él podía escuchar cómo había pedaleo, contracción de los músculos constantes y movimientos de la cabeza. El paciente fue llevado a una práctica a un veterinario general que empezó tratamiento anticonvulsivo sin ninguna respuesta positiva y después de 5 o 6 días el paciente fue transferido para evaluación neurológica.
Este video se obtuvo en una noche que el paciente tuvo un episodio cuando estaba hospitalizado. Claramente podemos ver que a pesar de que el paciente tiene pues, una dificultad motora con un poco de contracciones musculares, hay un componente vestibular severo con un nistagmo bastante claro. Con la ayuda de videos, la neurología está evolucionando bastante, porque antes teníamos que simplemente confiar en la descripción de los episodios neurológicos y esto puede ser bastante complejo. Este paciente no tenía una lesión de corteza cerebral consistente con convulsiones, pero una lesión vestibular. Se descontinuaron las drogas anticonvulsivas y después de haber hecho una resonancia magnética se encontró que había una lesión inflamatoria vestibular que fue tratada y el paciente actualmente se encuentra recibiendo terapia inmunosupresiva con esteroides y citosar y ha tenido una buena evolución clínica. Entonces es muy importante tratar de que nuestros dueños empiecen a documentar esos eventos en video para poder clasificar adecuadamente lo que es una convulsión y lo que no es una convulsión. Y este tal vez es uno de los casos más frecuentes que encontramos en práctica clínica donde se confunden convulsiones con algo más. Voy a correr el video, dejar que todo el mundo lo vea una vez y después voy a describirlo. 4 años de edad, con una historia de los episodios que están observando de 2 semanas. Cuando este paciente fue referido, se sospechaban convulsiones y antes de observar el video, antes de pedirle al dueño que nos proveyera un video, la descripción del dueño fue si el paciente toma una posición de recumbencia lateral, está non-responsive, tiene contracciones musculares, cuando lo llamo no se puede parar y no me mira, y a veces tiene un poquito de orina durante los episodios. Después de haber observado estos episodios detalladamente, podemos ver que hay fasciculaciones cervicales que son relacionadas a dolor de cuello. Este perro no tenía un episodio convulsivo, pero dolores de cuello tan severos que durante los espasmos musculares se presentaba muy similar a un cuadro convulsivo. La resonancia magnética confirmó que había una hernia discal entre C2 y C3 que se trató quirúrgicamente con una ranura ventral y el paciente se recuperó completamente. El siguiente video es de un paciente felino de 11 años de edad que recuerdo haber visto un sábado en la mañana. El paciente se presentó a emergencia y reportaban que estaba en estatus epilépticos de convulsiones focales. Desafortunadamente los videos no capturan el supuesto ictus del evento, pero capturan varias cosas interesantes. Vamos a correr primero. Podemos ver que la postura del gato es neurológica inicialmente con una rigidez de los miembros anteriores y después del episodio hay una pérdida de tono muscular donde hay una ventroflexión severa de la cabeza. Esto era al final de los episodios, pero básicamente este gato estaba teniendo los episodios cada 3-4 minutos y llevaba 24 horas en el supuesto estatus convulsivo. Gracias a que tuvimos la oportunidad de monitorear al paciente en la clínica por un periodo prolongado, en el momento que yo llegué a hacer mi examen neurológico, el paciente ya estaba siendo monitoreado electrocardiográficamente y lo que encontramos en este paciente fueron unas pausas cardíacas bastante amplias. Después de este paciente hemos sido más diligentes en tratar de monitorear
convulsiones en gatos, y lo que hemos encontrado es que hay un síndrome de felinos donde hay pausas cardíacas que pueden ser completamente confundidas con eventos neurológicos. Aquí mostramos cómo teníamos una falta de latido cardíaco por un momento y era completamente consistente con la debilidad muscular que el gato presentaba. En un caso de estos donde hubiéramos empezado una terapia con fenobarbital, probablemente el gato no hubiera sobrevivido a la terapia. Desafortunadamente, como era una condición ya avanzada, igual decidieron poner a dormir al paciente, pero es uno de los síntomas importantes o síndromes importantes que hay que considerar en gatos con episodios neurológicos. Puede haber unas pausas cardíacas que van a asemejarse clínicamente a eventos neurológicos. Una vez hemos hecho una clara descripción de los episodios, que tengamos una idea de la duración, otro elemento que puede ser muy útil para confirmar si estamos tratando convulsiones, estamos tratando con un paciente que está experimentando convulsiones o otro desorden de movimiento o otro evento neurológico, los comportamientos que este paciente demuestre antes y después del evento pueden ser muy útiles. Como sabemos, es frecuente que en el paciente con convulsiones se den comportamientos específicos que llamamos posictales, y uno de los claros comportamientos posictales que se tiende a ver con convulsiones incluye la marcha en círculos compulsivos. Otros de los elementos que nos pueden ayudar, signos clínicos que nos pueden ayudar en esta fase posictal a reconocer que en realidad se trata de convulsiones, son pacientes que tienden a tener un apetito excesivo, a tomar demasiada agua, a presentar una ceguera temporal y a dormir excesivamente. Entonces, si alguna vez tenemos todavía duda que en realidad estamos lidiando con una convulsión o otro tipo de evento, es importante considerar todos esos elementos en la historia clínica. Cuando hacemos neurología clínica con el paciente en particular que tiene convulsiones, la historia que uno obtiene por parte del propietario va a ser fundamental en el manejo del paciente. Algunas definiciones que vale la pena recordar y que están cambiando constantemente. Automatismo. Se refiere a episodios donde hay movimientos repetitivos que van a representar convulsiones. La convulsión atónica es cuando tenemos una pérdida repentina del tono muscular. Convulsión focal o parcial, normalmente van a ser tremores faciales, pero en algunas ocasiones también se manifiestan en alguno de los miembros o extremidades. Convulsiones mioclónicas, donde el paciente se presenta con contracción repetitiva de un grupo de músculos. La convulsión tónica, que va a tener un aumento de tono muscular sostenido, y la tónica clónica, que es una combinación entre la mioclónica y tónica, donde vamos a tener momentos de tono muscular sostenido intercalados con contracciones repetitivas de un grupo de músculos. ¿Cuándo comenzar terapia? En cuanto a frecuencia. Normalmente, si hay episodios que son más frecuentes de 5 semanas y son generalizados, se debe considerar terapia anticonvulsiva crónica. Cuando se trata de eventos parciales, las indicaciones son un poco más abiertas y no hay una definición clara de cuál es el parámetro que se debe considerar, pero en mi opinión, si hay eventos focales que están afectando la calidad de vida del paciente o que pasan prontamente de ser focales a generalizados, también se debe empezar una terapia más rigurosa. Clusters, cuando se trata de más de 2 eventos en 24 horas, nuevamente, si son eventos generalizados, es otra indicación clara para comenzar el tratamiento anticonvulsivo en los caninos y felinos. Y por supuesto, status epilépticos, cualquier convulsión que tenga una duración mayor a 5 minutos, donde el paciente no esté recuperando conciencia, y ahora más recientemente
pacientes donde podamos comprobar electroencefalográficamente, porque a veces no podemos comprobar clínicamente que el paciente está en estatus convulsivo. El estatus epiléptico siempre debe ser tratado porque puede tener consecuencias fatales. Hay algunas razas que considero las razas de bandera roja, y estas incluyen los siberianos, el pastor alemán, el border collie, el golden retriever y el labrador retriever. En mi opinión, estos son pacientes que cuando se presentan con epilepsia idiopática van a ser mucho más difíciles de controlar si en el primer episodio van a presentar clusters o si en los primeros 2 meses están demostrando que la frecuencia de convulsiones son más altas. Y este es un factor importante que debemos considerar cuando vamos a seleccionar una terapia, porque tal vez en estos pacientes debamos usar drogas que sabemos van a ser más eficaces, así tengan un poquito más de efectos secundarios, y eso lo vamos a discutir un poco más adelante. No sé si también puede ser una predilección geográfica, no sé si acá en Colombia ustedes tienden a ver las mismas razas, pero indiscutiblemente en Canadá y Norteamérica estas son las razas estrella, que normalmente vemos complicarse con estatus epilépticos que no podemos parar después de una historia prolongada de epilepsia de difícil control. ¿Qué considerar al empezar la terapia anticonvulsiva? Expectativas es lo número 1. Una terapia exitosa es definida por la literatura cuando se logra disminuir la frecuencia convulsiva en un 50% de los episodios originales. Y desafortunadamente ese es un factor que muchos dueños no esperan y que es importante aclarar en la primera consulta para que después no vaya a haber frustración o falta de compromiso del dueño de la mascota que decide empezar la droga anticonvulsiva. Lo siguiente es cumplimiento de la terapia. Debemos recordar que cuando estamos tratando un paciente convulsivo, estamos tratando la familia de ese paciente. Considerar qué hogar tenemos, el nivel de estrés que los episodios le causan al dueño, el tamaño del paciente, el costo del tratamiento. Y en el caso de pacientes con epilepsia idiopática, el hecho de que esto va a ser un compromiso a largo plazo. Probablemente este paciente va a necesitar terapia de por vida y es una discusión importante que hay que tener con la familia. Por último, causa de convulsiones, otro factor supremamente importante. Una vez se confirma que los episodios son realmente convulsiones, el tratamiento debe ser dirigido a la raíz del problema. En cuanto a este concepto, quiero comparar la resonancia magnética de un paciente epiléptico, donde hay epilepsia primaria o idiopática. A continuación observamos un estudio de resonancia magnética en secuencia T2. El primer plano es un plano sagital. Aquí se encuentra la parte rostral, nariz, la parte caudal, dorsal, ventral. Podemos observar cómo todas las estructuras están claramente definidas, no hay ningún compromiso con efecto de masa, tenemos un cerebelo completamente respetado, los ventrículos tienen un tamaño ideal y de igual manera al observar la proyección axial de ese estudio, nuevamente dorsal, ventral, lateral, ventrículos laterales, hay una simetría entre los dos lados del cerebro. En estos casos, nuestra terapia se enfoca en manejo a nivel de anormalidad eléctrica y microscópica, lo que es muy diferente cuando tenemos este tipo de resonancias magnéticas. Estos son ejemplos de pacientes que tienen enfermedad intracraneal progresiva y estructural. El primer estudio es de un paciente de 12 años de edad en proyección dorsal. Nuevamente podemos ver aquí los globos oculares, rostral, y tenemos una clara lesión hiperintensa en secuencia T2 que causa, que tiene un borde bien definido y causa algo de efecto de masa. En esta imagen en particular no se puede ver el efecto de masa, pero claramente en casos donde encontramos cambios en la estructura del cerebro y en el tejido adyacente con edemas perilesionales
severos, como es este caso de enfermedad inflamatoria, y hay una buena comparación entre el lado normal del cerebro, donde se puede definir los tractos de sustancia blanca de la sustancia gris claramente, versus el lado afectado, donde lo único que podemos observar es edema perilesional. El tratamiento del paciente debe ser bien diferente. Aquí tenemos el ejemplo de un tumor nasal que ha invadido la placa cribiforme y está causando un efecto de masa con una lesión hiperintensa en secuencia T2 sagital difusa. En estos pacientes, la terapia antiinflamatoria y el ataque a ese edema perilesional es, en mi opinión, más importante que el uso de medicamentos anticonvulsivos. Y ahora vamos a discutir un poquito de la fisiología normal, electrofisiología normal, y por qué es importante tener estos principios básicos cuando estamos seleccionando terapia anticonvulsiva. Debemos recordar que el cerebro es un sistema de señales bastante complicadas y que la neurona representa la base fundamental de este sistema. Aquí tenemos en este gráfico la neurona con el cuerpo celular o soma, las dendritas, el axón y los terminales del axón. Y son las señales electroquímicas que se van a desarrollar en esa neurona, que van a fluir a través del axón y van a estimular los axones terminales, causando que ese impulso se propague en el sistema eléctrico del cerebro. Es importante recordar que las conexiones que tenemos entre las terminales de los axones y las dendritas o los cuerpos celulares de otras neuronas van a formar una estructura especializada que conocemos como sinapsis, representada en este gráfico entre los dos bulbos, presináptico, postsináptico y el neurotransmisor. Una vez que tengamos un potencial de acción que alcance ese terminal presináptico, vamos a tener una serie de eventos bioquímicos que van a permitir que se transmita ese impulso eléctrico y se propague a otras neuronas en el cerebro. Nuevamente, la neurona, el impulso nervioso, la conexión entre neurona y neurona, amplificada. Podemos observar cómo el axón, el terminal de axón, va a desencadenar un evento de movimiento iónico que va a permitir que el neurotransmisor que ocupa la vesícula sináptica se libere, ocupando receptores específicos, y al ocupar esos receptores se dé la señal. Para que todo funcione normalmente debemos tener un equilibrio perfecto entre la función de neurotransmisores excitatorios, y el más importante de estos es el glutamato, y neurotransmisores inhibitorios, y el más importante es el GABA. Cuando tenemos epilepsia y convulsiones, lo que está ocurriendo es que hay algún imbalance entre estos neurotransmisores o en cómo se generan estos impulsos, y por eso vamos a ver que la anormalidad eléctrica se va a difundir, a propagar en una forma patológica, reclutando áreas del cerebro que son normales. Cada vez que una área del cerebro normal está expuesta a una área afectada, vamos a tener el efecto de kindling, donde se reclutan áreas normales por la perseverancia del foco eléctrico anormal. Teniendo esos principios básicos de fisiología eléctrica del cerebro, podemos ahora preguntarnos qué medicinas vamos a usar. Tenemos algunos anticonvulsivos que van a actuar incrementando la sinapsis inhibitoria, como ya lo había dicho, inhibiendo la liberación de neurotransmisor excitatorio o antagonizando la señal de transducción que va a ocurrir después de que hay una unión del ligand a los receptores de glutamato. Debemos recordar que una vez ese neurotransmisor sale, va a tener que ocupar unos receptores que van a su vez causar el transporte iónico a nivel de la membrana de fosfolípidos y generar la propagación del impulso. Fenobarbital y bromuro de potasio
se siguen considerando las dos medicinas anticonvulsivas estándares y que están más difundidas en el uso de la población canina. En felinos, fenobarbital tal vez es todavía el más difundido porque el bromuro de potasio puede causar una toxicidad respiratoria. En cuanto al fenobarbital, tenemos que es una droga que va a alcanzar su estado estable en sangre de 10 a 14 días, pero en realidad clínicamente se tiende a chequear el nivel de sangre después de que se ha tratado el paciente por 3-4 semanas. La dosis recomendada es 2 miligramos por kilogramo cada 12 horas para perros adultos. En cachorros, porque el metabolismo todavía puede cambiar a medida que el cachorro crece, se recomiendan 6 miligramos por kilo 2 veces al día, y si es un paciente que cambia de peso progresiva y rápidamente, esa dosis aún se tiene que considerar detalladamente para ver si se ajusta más tempranamente. Efectos secundarios que tendemos a ver con el fenobarbital: sedación, ataxia, incremento en el consumo de agua, incremento en la orina, toxicidad hepática, que en realidad es rara si el paciente se monitorea adecuadamente, y hay una dermatitis también que se puede presentar con el fenobarbital, que es bastante inusual. Ventajas del fenobarbital: es una droga que conocemos bien, es una droga muy barata a comparación de todos los otros antiepilépticos y es, en mi opinión, la droga más efectiva para controlar convulsiones si no tenemos mucho espacio para intentar cosas nuevas. Bromuro de potasio es la segunda droga más común. Esta va a alcanzar un estado constante en sangre 3-4 meses, hay publicaciones que reportan 2 meses, realmente depende en qué dosis se use. 40 miligramos por kilo una vez al día es la recomendada, pero también hay protocolos donde se pueden tratar de cargar, no sé si es el término adecuado, cargar, un periodo de carga de 600 miligramos por kilo sobre 2 días. Personalmente no es una terapia que uso con frecuencia. El bromuro de potasio es altamente irritante para el tracto gastrointestinal y normalmente como neuróloga tiendo a ver pacientes donde necesito controlar las convulsiones mucho más rápido y el bromuro de potasio no alcanza un estado constante por meses. Tal vez para los neurólogos o practicantes generales que ven pacientes epilépticos o pacientes con convulsiones menos severas, donde se puede ajustar la terapia, donde no hay una urgencia en controlar los episodios, representa una buena alternativa. También es una droga bastante económica, pero cuando se une al fenobarbital, potencia absolutamente la mayoría de los side effects del fenobarbital. En Norteamérica, eso es uno de los problemas importantes donde se está tratando de empezar a hacer más multiterapia para evitar la combinación de los efectos secundarios de esta combinación, sobre todo en los pacientes epilépticos que son diagnosticados a edad temprana. Como vimos anteriormente, en las listas de bandera roja está el labrador y el golden retriever, que de por sí son perros que van a tender a comer más, y cuando los tienen en combinaciones de fenobarbital y bromuro de potasio, se convierte en un potencial para desastres ortopédicos porque empiezan a ganar peso a temprana edad y ya cuando tienen 3-4 años empiezan a tener ligamentos cruzados y otros problemas debido a la cuestión del apetito. Drogas antiepilépticas más nuevas: sonizamida, topiramato, pregabalina y levetiracetam. Todas han demostrado algún rol en el control de convulsiones caninas. El topiramato todavía es bastante cuestionable porque se cree que es una droga que tiene una concentración en sangre, o sea, la vida media es muy baja, solo 2 a 4 horas, y por eso se cree que para lograr un estado constante y un nivel terapéutico adecuado se debe administrar sino 3-4 veces al día, y obviamente para la mayoría de los propietarios no es una situación muy realística. En cuanto a la sonizamida, una excelente alternativa, en mi opinión probablemente es el segundo anticonvulsivo más eficaz
que el fenobarbital se alcanza steady state en 3 a 5 días. La dosis recomendada es de 5 a 10 miligramos por kilo. Importante considerar 10 miligramos por kilo cuando el paciente está ya en fenobarbital, porque la combinación va a afectar el metabolismo de uno y el otro. Entonces se debe usar el rango más alto cuando el paciente ya está tomando fenobarbital. En cuanto a efectos secundarios, podemos ver efectos gastrointestinales, vómito, diarrea, poco de sedación, y más recientemente se ha empezado a reconocer que puede causar queratoconjuntivitis seca, anemias hemolíticas inmunomediadas y trombocitopenias. No muy frecuentemente, pero en realidad es una droga que no tiene el mismo número de años en el mercado que el fenobarbital, entonces falta ver si en 20, 40 años, cuando ya esté mucho más difundida, vamos a empezar a reconocer que en realidad es un efecto más frecuente de lo que creemos. El levatiracetam, una excelente alternativa, pero costoso, mucho más costoso. Una idea, por lo menos en el mercado canadiense, una terapia con levatiracetam puede costar 5 a 6 veces lo que vale una terapia con fenobarbital. Y más importante aún, las garantías de que esa terapia va a funcionar son más bajas que el fenobarbital. La gran ventaja de drogas como el levatiracetam, la sonizamida, en contraste al fenobarbital, es en los pacientes con esa resonancia magnética de patología intracraneal activa. El fenobarbital es una droga que va a causar mucha sedación por las primeras 2-3 semanas en el paciente, y si ya tenemos un paciente con una enfermedad activa intracraneal que está desorientado, que está somnoliento, que está letárgico, lo último que queremos es añadir otra droga que va a añadir más de esos mismos síntomas, porque va a ser muy difícil distinguir clínicamente si lo que estamos viendo es sedación por el fenobarbital o que nuestra enfermedad clínica está progresando. En esos casos, los nuevos antiepilépticos tienen un papel muy importante, y también porque en algunos de esos casos, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, puede ser que una vez la terapia antiinflamatoria empiece a tener un efecto, los síntomas clínicos se van a controlar mejor y el paciente no va a necesitar un tratamiento epiléptico de por vida. Pero en el paciente epiléptico idiopático, donde se sabe que van a ser 5 o 7 años de terapia, el costo de esos medicamentos debe, sin lugar a dudas, discutirse con el dueño, porque va a ser algo significativo para que se pueda continuar el tratamiento o para que se seleccione uno de los otros anticonvulsivos. Aquí hay un gráfico resumiendo un poquito el nivel al cual actúan las diferentes drogas, y es importante mantener este gráfico cerca cuando uno está haciendo terapia de anticonvulsivos, porque lo que permite, sobre todo en el paciente que es difícil de controlar, es decidir si uno puede regular y tratar de combinar drogas que actúen a diferentes niveles. Hoy no voy a hablar mucho de benzodiazepinas, porque realmente estas representan más una primera línea de terapia para convulsiones en casos de emergencia, pero no para control de terapias crónicas, control de convulsiones crónicas, terapia crónica. Pero tenemos que las benzodiazepinas y el fenobarbital van a actuar causando hiperpolarización y aumentando los neurotransmisores inhibitorios cuando el GABA ocupa los receptores y permite que más cloro entre a través de la membrana de fosfolípidos, causando hiperpolarización. En cuanto a la sonizamida, tenemos que va a actuar a nivel del canal de voltaje de sodio, que cumple un papel fundamental cuando ese potencial de acción se está desarrollando para que la vesícula libere el neurotransmisor. Entonces esto va a causar más un efecto inhibitorio a nivel de glutamato. Pregabalina y gabapentin actúan similarmente, pero a nivel de los canales de calcio. Y hay lista de otras drogas que son usadas más que todo en medicina humana. Sin embargo, es interesante ver dónde estamos aplicando nuestra terapia cuando estamos usando drogas antiepilépticas.
¿Cuándo considerar terapia con los nuevos antiepilépticos? Creo que ya cubrimos un poquito este aspecto, pero cuando los efectos secundarios del fenobarbital y el bromuro de potasio son inaceptables. Y considero terapias con nuevos antiepilépticos, los que ya mencionamos, tonisamida, topiramato, levatiracetam. Cuando es imperativo preservar un estado mental activo para poder monitorear la progresión de la enfermedad intracraneal. Y cuando los dueños tienen los medios para usar estas medicinas. No sirve de nada empezar estas medicinas, tener un paciente controlado y a los 8 días tener que cambiar todo el tratamiento porque no es realista. Y por último, cuando la severidad de las convulsiones no es muy severa y permite un periodo de gracia o de ensayo sin consecuencias graves si la terapia falla. Volvemos al punto de que, sin lugar a dudas, el fenobarbital es el anticonvulsivo que más efectivamente va a controlar las convulsiones. Entonces no vale la pena en pacientes que están muy críticos, inestables, si se quiere alcanzar a un control de los síntomas clínicos rápidamente, empezar a ensayar con drogas como el topiramato o el levatiracetam, tratando de evitar efectos secundarios cuando en realidad el paciente está en un estado crítico y debe ser controlado apropiadamente para que no hayan consecuencias clínicas devastadoras. Desventajas, ya hemos cubierto lo mismo, los efectos son menos predecibles, menos experiencia retrospectiva, costo más alto y en algunos de los casos vida media más corta, se necesita administración cada 8 horas. Considerando este factor, hay pacientes que realmente responden a levatiracetam o a topiramato cuando la terapia se hace cada 12 horas y hay otras drogas combinadas. A pesar de que no hay muchos estudios científicos mirando a esos elementos, en mi experiencia es de crucial importante mantener una visión abierta a que la terapia anticonvulsiva puede ser muy individual y hay pacientes que van a responder mejor a un medicamento que otro. Y si los dueños tienen la oportunidad económica y de tiempo para tratar estas terapias y empezar cada 12 horas y después decidir si va a funcionar o no, sabiendo que probablemente van a tener que cambiar el tratamiento a cada 8 horas si no funciona, vale la pena intentarlo, porque a veces funciona. Y por último, ¿cuándo parar? ¿Cuándo podemos considerar parar terapia anticonvulsiva? Cuando la combinación de 2 o más anticonvulsivos no está reduciendo significativamente los episodios. Y aquí viene un poco el factor personal nuevamente. Hay pacientes o propietarios que no tienen problema teniendo un perro completamente sedado en drogas antiepilépticas, pero no quieren ver una convulsión. Cuando hay familias que optan por lo contrario, prefieren tener un paciente que siga teniendo convulsiones un poco más frecuentes, pero que no esté con efectos secundarios de todas las drogas que hemos añadido. Por eso no hay una guideline clínica definida de qué es significativo. Yo creo que eso viene más a nivel individual del paciente y del propietario. En algunos pacientes las medicinas antiepilépticas tienen poco o ningún efecto y desafortunadamente eso es una realidad también en el paciente epiléptico. Cuando se observa el comportamiento de la población epiléptica humana que ya tiene que iniciar una tercera droga antiepiléptica, los chances de que esa tercera droga antiepiléptica vaya a parar las convulsiones es muchísimo menor que en el paciente que se necesita 1 o 2 drogas. Y en medicina veterinaria tendemos a ver una presentación similar. Cuando hay evidencia de toxicidad hepática en exámenes de sangre, es muy importante monitorear niveles de fenobarbital porque la toxicidad con fenobarbital, si es reconocida a tiempo, es reversible. Pero si ya está a un nivel muy avanzado, puede ser irreversible. Es pertinente evaluar ácidos biliares cada 6 o 12 meses. Si los dueños pueden hacerlo cada 6 meses, mejor, porque a veces estos pacientes no van a presentar cambio en los niveles de las enzimas hepáticas, pero los ácidos biliares, por lo que son una prueba
de función hepática van a demostrar que hay un cambio y una irritación temprana antes de que veamos cambios más definitivos en la ALT y la fosfatasa alcalina. Y por último, el paciente que está bien controlado, ¿cuándo podemos parar o cuándo por lo menos podemos tener esa discusión con el propietario de ese paciente que vale la pena por lo menos considerar hacer el intento? En términos generales, si el paciente no ha tenido una convulsión por 1 o 2 años, y siempre se debe considerar una disminución gradual de las medicinas. Las causas de las convulsiones son muy importantes, y también recordar qué tan severo fue el paciente en un principio y a qué edad empezó la terapia anticonvulsiva, porque estos factores pueden en cierta forma ayudarnos a predecir qué tan fácil y qué tan probable es que vayamos a ser exitosos al descontinuar la terapia. Debemos recordar que a pesar de que es una fracción pequeña de pacientes, existen los pacientes que tienen convulsiones refractorias a medida que uno les quita el medicamento, y desafortunadamente algunos de esos pacientes pueden estar muy bien controlados, se les empieza a disminuir el medicamento y empiezan a convulsionar otra vez y nunca se pueden controlar de nuevo como se logró en la primera vez. Entonces es una discusión que también es importante tener con el propietario antes de tratar de descontinuar el medicamento antiepiléptico, y cuando los efectos secundarios son más dañinos que las propias convulsiones. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.